que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
Amados, un abrazo muy especial. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estoy con algo en mi corazón. Estoy con un pensamiento en mi corazón. Y lo diré así como de forma directa, deseando que ustedes estén muy bien. Pero estoy pensando en la gente que se encuentra en necesidad, que siempre lo hemos pensado, ¿no? En la iglesia tenemos canasta de amor, donde recogemos mercados y ofrendas para la gente. Eso es diferente a las ofrendas que uno da en la iglesia, como siempre lo hemos hecho. Que esto se puede seguir haciendo desde la virtualidad. Usted me llama. Si tiene un mercado para alguien, usted me llama y se lo damos. Pero mira que me levanté pensando en algunas cositas. Le he venido dando vueltas en la cabeza, quizá en los últimos 12, 13, 14 días, en lo que nosotros estamos viviendo como mundo entero, como nación, como Colombia. Y yo creo que la iglesia ha dejado, quizá por estar pendiente de otras cosas, la iglesia ha dejado pasar oportunidades de servir y de predicar la palabra con esto de la pandemia, con esto de la migración de las personas de Venezuela a nuestro país, porque son posibilidades de poder servir y demostrar la gloria de Dios. Hombre, yo no voy a entrar en que hay algunas personas en los semáforos que son abusivos, que piden manipulando a la gente, que algunas veces a uno le da rabia. Yo no voy a hablar de eso. Lo que voy a hablar es de que esa necesidad es suplida por Dios también, y que muchas veces Dios nos usa como elementos, como conductos, como canales, como instrumentos de bendición para poder ayudar a las personas. Y mira que pensando en ese tipo de cosas, la pandemia ha sido un escenario maravilloso para que la iglesia muestre su amor y su compasión con las personas que se encuentran en necesidad. Mira que nosotros somos, la característica del ser humano es muy buena para pedirle milagros a Dios, no para convertirse en los brazos que hacen los milagros en la tierra para Dios, porque todo lo hacemos para Él. Buscando Marcos capítulo 1, váyalo buscando por favor, yo le repito un poco la idea. Nosotros somos muy buenos para pedirle a Dios que haga un milagro en nosotros, pero no somos tan buenos entendiendo que somos los pies y las manos de Dios en la tierra, y que a través de esto Dios se puede glorificar en personas que tengan necesidad. Entonces, salgámonos del asunto de la manipulación, que muchas veces te piden en los semáforos, que son abusivos limpiándote el carro, no te piden permiso, sino que te lo van limpiando y al final te ves obligado como a darles una moneda. Saquemos la discusión de la gente que es abusiva, de la gente que ha llegado a hacer daño al país. Pero ¿ustedes no creen que nosotros tuvimos situaciones quizá diferentes, pero siempre el mismo escenario? Una plataforma enorme para poder ser bendición a las personas que necesitan que nosotros seamos bendición. Que no se nos olvide eso. Porque la pandemia no tiene que cerrar la mano de la iglesia. Antes tiene que extenderla y abrirla. ¿Ok? En Marcos capítulo 1 hay una historia maravillosa de cómo nosotros podemos ser bendición para las personas, ¿cierto? A ver, quizás lo intentemos sacar todo en este martes, si no nos tocaría en otro. Pero no, yo creo que lo alcanzamos a sacar todo. Vamos a hacer 3 puntos de predicación. Hay 4 acá en mis apuntes, pero podemos hacer como una combinacioncita para sacar solo 2 o solo 3 y abordar todo hoy. ¿Cómo ser bendición a los demás? De eso vamos a trabajar hoy. Ese es el título. ¿Cómo ser bendición a los demás? Nosotros antes de la pandemia, como iglesia, hablando del título ¿Cómo ser bendición a la sociedad o a los demás o a nuestro entorno? Nosotros como iglesia ya, si bien antes de la pandemia habíamos perdido un poco esto del contacto con la gente, ahora que la pandemia nos dijo que no podemos besar y abrazar, sí que vamos a perder el contacto con la gente. Y aquí yo quiero hacer un llamado de emergencia y llamar la atención porque sí hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Vacunado a la gente le puede dar esa vaina, hay que cuidarse. Pero la iglesia no por cuidarse tiene que perder la benevolencia y la misericordia. Eso no se puede perder. No se puede perder. Y hoy hay una historia muy parecida a la nuestra, con un, no voy a decir virus, con una condición en salud quizá peor que la pandemia.
y cómo el Señor Jesús la abordó. A ver, paréntesis grandísimo desde el principio. No estoy llamando a que la gente no se cuide, a que... No, 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 hermano. O sea, eso, si toca saludar con puñito y no con beso y con abrazo, hágale, meta puño, codo, rodilla. Eso yo he visto los saludos extraños. Parecen hijos de Bruce Lee y Jackie Chan. Porque ellos saludan ahí, ya, 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 rodillazo. Usted siga con su saludo así hasta que esto pase totalmente. Siga metiendo puño y rodilla. O sea, yo no tengo problema. No me vaya a entender mal la predicación de que yo estoy diciendo que tenemos que abusar y que ahora abrazarnos todos y visitarnos todos. No, si estamos en pandemia y usted quiere cuidar, pues sea restrictivo, que es mejor pecar por exceso y no por confiado. Entonces, tranquilo, yo no tengo problema con eso. Pero vamos a ver cómo el Señor Jesús abordó una historia que es muy parecida a la nuestra. Y Él la abordó de una manera diferente a como nosotros la estamos abordando. Reitero el tema. Si nosotros antes de la pandemia habíamos perdido un poco la sensibilidad, ahora con esto de que no te abraces, no te toques, no te beses, es un asunto que la iglesia va a tener que necesitar trabajar mucho con este asunto de la sensibilidad, ¿ok? ¿Cómo ser bendición hacia los demás? Marcos, capítulo 4, en el versículo 1 muestra una historia. Marcos 1:40 dice de la siguiente manera: vino a él un leproso, no tenía COVID, tenía lepra, la enfermedad en toda la historia del registro bíblico de la humanidad más contagiosa, la lepra. O sea, tocabas a un leproso, hermano. Por eso la gente que lee con mal espíritu cuál era el tratamiento que tenían los leprosos, era muy denigrante desde la humanidad, pero era necesario para cuidar el rebaño. O sea, los leprosos vivían a las afueras de la ciudad. Una persona tenía un brote de lepra, perdía totalmente el contacto con su familia, y si era que se salvaba, volvía. Si no, que no había cura para la lepra en esa época, vivías a las afueras de la ciudad. La familia tenía como, aquí tengo un bowl, la familia tenía como unos trastes, así, no así, pero con unos trastes. Y aquí colocaban la comida y se la llevaban a la persona leprosa que vivía a las afueras de la ciudad. Le colocaban pues el vianda, el traste, el porta, como usted le diga esto, se lo ponían. El familiar sano se alejaba. Y después venía el familiar enfermo y cogía el trastecito, se lo llevaba, se alimentaba. Así pasaba. Entonces, es un asunto medio denigrante como se trataba al leproso en esa época, claro. Por la humanidad que usted y yo tenemos. No, pero ¿cómo trataban a la gente así, hombre? Pero era el mecanismo que ellos encontraron para poder proteger el resto de la ciudad, porque era la enfermedad más contagiosa de la época. Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó absolutamente limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya el Señor Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Cómo ser bendición? A Dios no se le escapa nada. Esto podrá ser sorpresa, el asunto de la pandemia para usted y para mí, pero creo que por estar tan guardados, tan pensando en que no me contagio, ya me vacuné, tal cosa, perdemos la posibilidad de ser bendición para la gente. Y la gente nos observa a nosotros como hijos de Dios, la gente ve cómo somos nosotros como creyentes. No sé si alguna vez te ha pasado que haces un acto de misericordia porque lo tenés intrínsecamente en tu cuerpo, es algo innato y lo haces. Y la gente te dice: ay, pero ¿usted por qué hace eso? No, porque yo soy cristiano y amo a Dios. Ah, pues es que se nota. O sea, nosotros mecánicamente hacemos cosas que la gente
ve como sorpresa porque es raro para ellos. Pero también te intento decir esto. La pandemia sí le ha quitado mucha sensibilidad a la iglesia. Yo te lo digo de todo corazón. Es mi observación. La pandemia nos ha quitado mucha sensibilidad porque este asunto del no contacto, del no beso, del no abrazo, ha quitado mucha sensibilidad, mucha coinonía, mucho ágape. Esto ha quitado la esencia un poco de la iglesia y la iglesia necesita combatir eso. ¿Y cómo combate la iglesia eso? ¿Y cómo puede la iglesia tener esta esencia que no se puede llegar a perder? Hablemos de 2 o 3 cositas el día de hoy. De lo primero que vamos a hablar, así esté en desorden en el texto bíblico, es de acciones que sustentan tus palabras. ¿Cierto? Predica pero no aplica, todo el argot popular. Las acciones son lo más importante para poder sostener una palabra. Es raro. Mateo 1:41, hablando de acciones que sustentan tus palabras, es: y el Señor Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y después le dijo, quiero, sé limpio. ¿Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús actúa y después habla? El Señor Jesús lo que nos está enseñando es lo siguiente: ustedes como hijos míos tienen que predicar, y si es necesario, hablan. Reitero el aforismo. Ustedes como hijos míos, dice el Señor Jesús, lo que tienen que hacer es predicar. Y si es necesario para reforzar un poco, hablar. ¿Te das cuenta que el asunto de impactar corazones lo tenemos más direccionado a lo que nosotros decimos, no a lo que nosotros hacemos? Y a mí me da risa porque el Señor Jesús extiende la mano hacia el leproso, lo toca, y después de que lo toca le dice, sí quiero, sé sano, o sé limpio pues. ¿Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús colocaba las acciones por encima de las palabras? Nosotros estamos en una generación un poco escéptica hacia lo que es el cristianismo y entregarle su vida al Señor, porque algunos líderes hemos dado muy mal ejemplo, es la verdad. Entonces hay gente que no quiere, sencillamente. Pero yo creo que este es un tiempo preciso, con tanta necesidad que tenemos en el país, para que la iglesia pueda ver otro tipo de cristianismo. Un cristianismo como el del Señor Jesús. El día que nosotros entendamos que tenemos que predicar y si es necesario hablar, ese día el asunto va a cambiar. Porque es un asunto de que la gente se va a enamorar de Dios por lo que ve de Dios en nosotros, no por lo que nosotros digamos de Dios. Si uno ve algo, lo hace por imitación. Entonces, todo lo que nosotros tenemos para esta generación que ha sufrido tanto con la pandemia, los desplazamientos, el desplazamiento forzoso, se vienen de otros países, todo lo que está anidando esta nueva generación tiene que ver con que la iglesia sí tiene que marcar una diferencia y no caer en lo mismo que cae todo el mundo. El Señor Jesús le demostró que quería no con palabras. El Señor Jesús le demostró con que lo quería limpiar con acciones. Y te das cuenta que muchas veces nosotros le hemos dejado tanto a las palabras y por eso hay gente que dice, yo ya no como cuento. Ah, pero te amo, demuéstremelo. ¿Sí ves? Entonces, al final de la historia, nosotros tenemos que convertirnos en una iglesia más tirada al estilo del Señor Jesús. Una iglesia que toque y después le diga, sí, quiero, sé limpio, pero que primero toque. Entonces, en ese orden de ideas hay que tener en cuenta que las acciones nuestras son las que soportan nuestras palabras. Nosotros hemos entendido al contrario, todo al revés. Yo digo algo y lo sustento con las acciones. El Señor Jesús en algunas veces hacía algo y lo sostenía con las palabras o lo sustentaba con las palabras. Entonces, todo lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ellos primero se lo vieron a Él haciéndolo. Es el Señor Jesús. Y tomando una tinita, pues, un lebrillo, pues, y la tinita, se quitó el manto, cogió una toalla, les lavó los pies, acción. Y después les dijo, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decid bien porque lo soy. Si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo. Lo que me han visto hacer a mí, háganlo. Eduquemos nuestros hijos así. Eduquemos nuestros hijos así.
Mira, yo siempre cuento como el mismo testimonio, pero con diferentes énfasis. Acá te voy a dar un énfasis. El énfasis que te voy a dar acá es, yo estoy haciendo el devocional con mi hija Keren, eso fue la semana antepasada. Estoy haciendo el devocional con mi hija en la cama de ella. Y empezamos a hablar de las Biblias. Y en un punto mi hija dijo, porque yo le dije, pásame ahí una Biblia. Entonces ella se bajó al nocherito donde tienen las Biblias y sacó pues, y me la pasó. Y Keren, sin yo decirle nada, me dice, papi, ahora entiendo por qué tú tienes tantas Biblias. Ahora entiendo por qué yo tengo tantas Biblias. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo veo, cuando tú estás haciendo la predicación, o sea, yo en este momento, perdón que cuente estas infidencias, estoy en el comedor de mi casa, ¿sí ves? Y detrás de esta filmación que está el celular, yo tengo unas Biblias sosteniendo todo. Entonces aquí tengo la tablet y arriba tengo el celular. Aquí tengo la Biblia abierta y unas cositas así para poder hacer la enseñanza. Ella me dijo, con razón yo tengo tantas Biblias porque tú tienes muchas. ¿Qué te intento decir con esto? Es que ella está bien. O sea, yo nunca tuve que decirle, mi sueño es que siempre tenga varias Biblias para que tenga varias versiones, porque yo le compré a ella desde que estaba chiquitica, una didáctica, cuando tenga tantos años, cuando aprenda a leer, todo eso lo tiene mi hija. ¿Qué te intento decir? Ella vio que el papá tiene bastantes Biblias y por eso ella entendió que el papá quiere que ella tenga bastantes Biblias. Es lo mismo. Y sabiendo el Señor Jesús, manejando el sentido de las proporciones entre el Señor Jesús y yo, pues, porque aquí no hay después nada que comparar, pero para que usted me entienda bien, pues que no vaya a pensar que yo me creo Jesús. Sería un Jesús muy cool, pero un Jesús bien diferente. Mira, el Señor Jesús se quitó la toalla, tomó la tina, tomó el cepillito, les limpia los pies y después les habló. Ustedes me llaman maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Si siendo yo el Señor y maestro he hecho esto, ustedes tienen que hacer lo mismo. Él no les dijo, lávense los pies los unos a los otros. Él les lavó los pies, ellos lo vieron y después les dijo, háganlo. ¿Te das cuenta que la manera del Señor Jesús es bien diferente a la que nosotros tenemos? La manera para decir algo y no quedar mal, para comprometerse y hacer, es haciéndolo antes de hablar. Claro, el Señor Jesús hacía y después hablaba y enseñaba. Entonces, como ellos lo vieron, después lo imitaron. Es lo mismo, acciones que sustenten tus palabras. Nosotros hacemos algo y después, si es necesario, hablamos. Otra de las cosas que muestra el texto bíblico es una buena actitud. Te das cuenta que el Señor... A ver, leamos y explico. Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Voy a ser muy breve con este punto. ¿Todavía vamos de rodillas al Señor? ¿Todavía nos hincamos ante su presencia? ¿Todavía le rogamos al Señor? ¿O le hablamos en la oración como si Él tuviera obligación con nosotros? O sea, porque hay gente que es groserita, ¿no? Orándole al Señor. Estoy cansado, Señor, ¿y hasta cuándo? Yo creo que Dios dice, ¿de cuándo acá los pájaros tirándole a un carro tanque? Porque no es ni escopeta. Diametralmente hablando es un pajarito queriendo derribar un carro tanque. ¿De cuándo acá la iglesia dejó de rogarle al Señor y empezó a exigirle y a pelearle en la oración? ¿Eso cuándo pasó? O sea, a mí que me lo expliquen. Eso no puede pasar. Mire, esta persona que va donde el Señor Jesús reconoce la condición que Él tiene y esto lo lleva a humillarse. ¿Por qué Él hinca la rodilla? ¿Por qué Él se pone de rodillas y por qué le ruega al Señor? Porque Él conoce su condición de leproso. Lo que no se te puede olvidar como iglesia del Señor, para poder recibir las bendiciones de Él, seguirte hincando, seguirte arrodillando y seguir rogándole, es que nunca se te olvide tu condición. Perdón, no tenemos derecho a nada. Él lo da por su amor y por su misericordia. Dios no nos da de acuerdo a nuestras acciones, porque algunas veces son malas, van llenas de rencor, de venganza. Dios nos da de acuerdo a su benevolencia y su misericordia. Por eso no hay que exigirle, ni pelearle, ni enojarnos con Él cuando Él se demora un poco más de tiempo en que consigas empleo.
Cuando Él se demora un poco más de tiempo en poder bendecirte con lo que le estabas pidiendo. Con Dios no se pelea, a Dios se le agradece. ¿Por qué esta persona se hinca, se arrodilla y va con ruego? Porque esta persona reconoce su condición. ¿No será que estás muy peleoncito y muy peleoncita con Dios? Es porque has dejado de reconocer tu condición de ser humano vulnerable, como lo decíamos el domingo pasado, de ser un humano en sus manos. ¿No será que lo que te falta es eso para tener una excelente actitud? No hay una persona que haya ido y se haya hincado ante el Señor Jesús que la haya dejado abandonado. No hay uno. ¿Por qué? Porque el Señor es maravilloso cuando la gente muestra una buena actitud. Iglesia, la estamos pasando mal, sí. Pues de hecho ni local tenemos, ni templo tenemos. La estamos pasando mal. Algunos han perdido el dinero, otros han perdido su salud, otros han perdido familiares que los ha llevado el virus, otros han perdido su trabajo, otros han perdido sus ahorros. Yo sé que es difícil. Yo lo sé, a mí me ha tocado también. Pero hermanos, no tengamos una actitud mala delante del Señor. Tengamos buenas actitudes para con Él, porque una buena actitud demuestra que siempre le vas a rogar, que te vas a hincar y que te vas a humillar ante Él. Vino el leproso y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Él no dejó de reconocer su condición. Reconoce tu condición, que esto es lo que te va a mantener humilde. Entonces, acciones que sustentan tus palabras, lo primero. Segundo, una buena o una excelente, ponga excelente, una excelente actitud. Es lo que siempre va a demostrar cuando estás en ruego, cuando te hincas de rodilla y cuando te humillas ante Él. Y lo tercero que muestra el texto bíblico es lo que viene después del milagro, porque siempre hay algo que viene después del milagro. El problema de la gente de la iglesia es que creen que Dios hace milagros para solucionar algo que se necesita en el momento, y eso es mentira. O sea, a ver, ¿cuál es el milagro más grande que un ser humano puede experimentar? O sea, el milagro más grande que un ser humano puede experimentar es el milagro de la salvación. ¿La salvación es para un momentico o es lo que te mete al cielo y te lleva a la eternidad? Es lo que te mete al cielo y te lleva a la eternidad. Dios no hace milagros para solucionarte un problema en el tiempo presente. Dios hace milagros que tengan trazabilidad y durabilidad en el tiempo. El problema de la iglesia, por eso la palabra dice, ustedes piden y piden mal para gastar en vuestros deleites, porque piden cosas para consumirlas ahorita, no piden cosas para un futuro. Por eso, cuando teníamos el templo, yo pasaba a los niños al frente de la iglesia y yo oraba por el esposo de niños de 1 año. Es al futuro. Señor, cuida a nuestros hijos. Sí, y cuando se casen, ¿qué? Pues oremos por esa vuelta una vez. Recuerda, la oración que yo hago de rodillas en el templo, que hacíamos cuando teníamos el local, era, y bendice a las parejas de estos niños. Oro por sus hijos. Tenían 5 o 6 años. Y yo estaba orando por los hijos de esos que tenían 6 años. ¿Por qué? Porque la Biblia lo ordena de esa manera. ¿Qué es lo que te intento decir? Nosotros el problema que tenemos con Dios es que le pedimos cosas circunstanciales y para el ratito. Dios quiere darte cosas que permanezcan en el tiempo. Por eso el milagro de la viuda de segundo libro de Reyes en el capítulo 4, la viuda que se encuentra con Eliseo, ella pudo pagar la deuda y vivir de lo que quede. Dios no se encargó a ella por pagarle una deuda y que se le llevaran y que no se le llevaran sus hijos, que el acreedor vino a llevarse sus hijos. La viuda que se encuentra con el profeta Eliseo. No, le pago la deuda y vivir de lo que quede. El carácter de lo que le pedís al Señor tiene que ser con ese carácter. Implícitamente, Dios no quiere darte cosas para un ratito. Él te quiere dar esposa, dije esposa, el soltero ahí dijo amén. O sea, Dios te quiere dar, iba a decir las cosas, y dije esposa. Ve, profético, recíbelo. Estas equivocaciones, ay Dios mío. Dios no te quiere dar, yo es que esposa. Bueno, esposa también para toda la vida. Hasta salió, entre chiste y chanza. Dios te quiere dar las cosas para toda la vida, no para un ratico. Por eso a la viuda que se encuentra con Eliseo le dice, pague los acreedores y vivid de lo que quede. Trazabilidad del milagro. Lo que viene después del milagro. Entonces, nosotros casi nunca le preguntamos a Dios qué quiere Él que nosotros hagamos después de recibir lo que le estamos pidiendo en un milagro. ¿Sí me entendés? O sea, yo hago una pregunta. ¿Será que Dios está interesado en saber cómo nos conducimos después de lo que Él nos pone en la mano? Pues claro. ¿No es que hay gente que Dios le hace un milagro y esa gente cambia con Dios? Y lo buscan otra vez cuando vuelven a tener necesidad. Mire, hay gente que es muy necia. Todo se lo debemos a Él. Hay gente que no ha querido entender. Hay gente que se equivoca. Ay, yo me alejé de Dios, no fui fiel con Él, yo no sé qué. Ahora sí, Señor, voy a arrancar de nuevo.
Eso le dura, eso es que una sola golondrina no hace verano. O sea, eso le dura muy poquito tiempo. Aquí Dios necesita gente que permanezca. Y la manera de permanecer es revisarte después del milagro. Marcos 1, 43 y 44 dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por la purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. El Señor Jesús, ¿a dónde lo mandó después de que él recibió el milagro? Al templo de los sacerdotes. Culturalmente te voy a explicar. Cuando vos recibías un milagro o una bendición de Dios, vos llevabas una ofrenda a la iglesia. Es la cultura. Aquí está pasando eso. Aquí el Señor Jesús lo que le está diciendo es, no te quedes únicamente con mi milagro. Ve y comunícaselo al sacerdote. ¿Y dónde está el sacerdote? En la iglesia. Porque ellos entendían que en el templo estaba la presencia del Señor. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Ve al sacerdote. No únicamente ve y da la ofrenda en agradecimiento por el favor o el milagro que recibiste de Dios. No es únicamente eso, sino sigue conectado en el templo. ¿Qué es lo que pasa después del milagro? ¿Qué viene después del milagro? ¿Qué es lo tercero? Lo que viene después del milagro es que Dios espera que sigas estando con Él como cuando necesitabas el milagro. Ay, hermano, vea, yo, perdón por el ejemplo tan... Yo algunas veces uso unos comparativos en la narrativa. Esto se llama un símil se llama esto en gramática, que son bien deschavetados, pero así usted me entiende. Yo algunas veces pienso literalmente, yo soy hijo de profesora, mi mamá tiene 43 años en la misma escuela enseñando. Entonces, yo por la facilidad que tengo de ser hijo de profesor, yo analizo mucho lo de los profesores y algunas veces yo pienso que el profesor, haciendo un símil y manteniendo el sentido de las proporciones, el profesor es como Dios y los alumnos somos los seres humanos. Muchas veces el ser humano o el alumno no se porta bien, pero cuando la materia le quedó en 2.7, va y le ruega al profesor, con palabras como estas: profe, páseme. Vea, profe, yo le prometo que si usted me pasa esta vez, ahora sí voy a venir a todas las clases, profesor. Si usted me pasa esta vez, profe, vea, yo le prometo, profe, vea eso, por chuchito lindo, profesor, que eso yo cambio, le presento parciales, llego temprano, llego de primero, me voy de último. Profe, vea, yo le prometo que si usted me hace este favor y me pasa de aquí en adelante, empiezo ahora sí. Es la misma vuelta que nosotros hacemos con Dios. Nosotros estamos mal. Esas promesas de esos cristianos fatigados y apretados por la situación, no, hermano, o sea, yo me las sé. Señor, si tú me das un empleo, ahora sí empiezo a ser fiel a ti con las finanzas. Y Dios les da el empleo y no son fieles. Es lo mismo. Señor, si tú sanas mi hijo, yo te juro que... Hermano, deje de prometer tanto. El carácter del Señor Jesús es hacer y después hablar, si es necesario. Si no, no hay lío. Lo que viene después del milagro, el Señor Jesús sabiamente, ¿sabes qué le dice? Ve y paga la ofrenda al sacerdote. Entonces, como era una cosa, él recibió. ¡Wow! El Señor Jesús sí me tocó y me limpió. Yo voy, doy la ofrenda al sacerdote en agradecimiento. Esa ofrenda se le daba a Dios por agradecimiento. Cuando algo bueno pasaba en esta cultura, ellos llevaban la ofrenda al sacerdote. Por eso a los leprosos, vayan y se muestran al sacerdote. Todo se hacía, pero el Señor Jesús tiene una intención: sigan conectados con Dios después de que reciban la sanidad. Sigan conectados con Dios después de que reciban el milagro. ¿Ejemplo más claro que ese quiere? Ok. Padre Celestial, estamos cansados de caminar, danos un carro. Ahora, como tienen carro, no se congregan porque el domingo es para pasear en el carro. ¿Así o más claro? Perdón, yo no quiero ofenderte, pero necesito predicarte la palabra del Señor. ¿Cuál es tu actitud después? Porque el tercer punto de predicación es lo que viene después del milagro. Dios quiere que después del milagro siga siendo ese mismo que se levantaba a las 5 de la mañana y que oraba. Ese mismo que le pedía aún con lágrimas en los ojos: Señor, no sé qué hacer. Como ya tengo las cosas en mi mano, no hay necesidad de orar, no hay necesidad de ayunar. Iglesia, que el Señor nos ayude para entender que las acciones sustentan las palabras. Que hay que tener una buena actitud ante los problemas que estemos experimentando. Y también que Dios sí está muy pendiente de lo que viene después del milagro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos después del milagro? De esa manera podemos ser bendición ante la gente que nos rodea. Oramos. Papá, yo te doy gracias por esta tu iglesia, porque es tuya. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos bendices.
Bendecimos este tiempo y lo ponemos delante de ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús. A ti nada se te escapa y para ti nada es casualidad. Todo pasa por algo. Bendigo este tiempo, Padre Celestial, en el cual tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu santa, única, buena y perfecta voluntad. Que nunca se aparte de nosotros este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él para guardar y hacer lo que conforme en él está escrito. Sana nuestra tierra. Tu iglesia hoy se humilla delante de ti para que tú puedas sanar nuestra tierra, como dice Crónicas 7:14. Hoy hay un pueblo que se humilla y pide, intercede. Sánanos, Padre Celestial, sánanos, sana nuestra tierra. Hoy la iglesia toma la responsabilidad bíblica otorgada por ti para que nosotros podamos hacer intercesión por nuestro pueblo, Señor. La gente está sufriendo, la gente se muere de hambre. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser todos los días más parecidos a tu Hijo Jesucristo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos a ti, merecedor de la exaltación y alabanza de tu iglesia. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, iglesia. Vayan en paz. Fuerte abrazo.